8:11. Yo les he convocado, distinguidos académicos, periodistas, Jean Cano, a quien admiro mucho como comunicador, y al doctor Santiago Basabe por sus opiniones tan profundas. Su conocimiento político, su conocimiento económico, es todo un gran académico que domina un sinnúmero de disciplinas. Y me siento honrado porque creo que puedo a ustedes encomendar que orienten a la ciudadanía y que descubran lo que está cometiendo en favor y en contra de un eventual retorno de Rafael Correa. Así de simple. Y ese es el tema. El tema es que, como usted escribía en Plan B, mi querido Jean, decía usted que el fantasma no se irá si los exorcistas son los mismos que lograron auparlo en sus intenciones de acabar con la partidocracia y que construyeron ese fuerte aparato estatal lleno de leyes enganchadas con la Constitución de la Revolución Ciudadana. Como esta emisora fue una de las primeras en advertirnos de su presencia, y el que nos advirtió de su presencia en una poderosa universidad, un centro de estudios superiores muy considerado acá en el medio, la San Francisco, el economista Alberto Acosta. Alberto Acosta Espinosa, en buena lid, desde luego, con gran intención y una recomendación, nos dijo a un montón de medios en esos tiempos: hay un economista interesante, con alguna adjetivización que yo no quiero repetirla, porque también yo la consideré como certeza de comienzo. Y vino Rafael Correa y se hizo en algunos de los medios, entre ellos en esta emisora. Todos sabemos las características de su discurso: alocuciones frontales, un nuevo estilo reclamado por la gente de todos los niveles. Y fue con los jóvenes que se incorporó, digamos, a la actividad política de comienzo, pero con un aplauso de los barrios quedados en situaciones de pobreza, de miseria, cuadros sociales que hasta ahora sobreviven y ahora empeorados precisamente por este Salvador que vino y acabó con la economía nacional. Figúrese en la cantidad de deuda que nos heredó, la deuda que no vamos a poder pagar, pero que tenemos que pagar. Y eso es quitarle a la actividad productiva positiva y a los planes de desarrollo para nuestra ciudadanía de todo estamento, es quitarle un capital y quitarle a los gobernantes posibilidades de inyectar otro tipo de procesos, porque no hay plata, no hay de dónde financiar, falta dinero y sobran ideas. Bueno, no tanto que sobran ideas, porque también Jean Cano, y usted lo manifiesta, el exorcismo a Carondelet, incluso con una muerte cruzada de por medio, estaría alentando los explicadores para presentarnos, señor político. Así es que Rafael Correa no deja de ser un fantasma, ¿no? Y le ven todas las noches. El doctor Borja no ha salido tiempos a caminar por las calles del centro y él veía fantasmas también.
No, nos contaba que le gustaba caminar en la noche y es algunos que trabajamos en el centro de la urbe, en el paisaje histórico, patrimonio, en el patrimonio de Quito, en el centro de la capital, sabemos lo delicioso que es caminar en las noches. Yo trabajé muchos años en las antiguas instalaciones de Radio Quito y estábamos a media cuadra del Palacio de Gobierno y se vieron cosas que hasta ahora las recuerdo y fuimos testigos inmediatos de algunos acontecimientos. Voy a esto para calmar a la gente y decirle, bueno, no es tan seguro que retorne, pero usted casi que le pone como un hecho que podría ocurrir, Jean. No. No es así. No, todo lo contrario. Más bien... sí, usted le pone el título de fantasma. Claro, es un fantasma porque precisamente pues, la única presencia que tiene en el país es a través del Twitter y del Facebook. Entonces, y de ahí pues no tiene absolutamente nada más. Y le pongo fantasma porque es un miedo que es básicamente una estrategia política creada en Carondelet por los rezagados, digamos, de la Revolución Ciudadana que están cerca de Lenin. Entonces, ellos se han propuesto, básicamente, una estrategia de operación psicológica. Son varios actores políticos que hablan con periodistas, directores de medios, columnistas, empresarios, algunas ONGs, ¿no? Y a todos les dicen, mira, si no le apoyas a Moreno, verás que se viene el Correa. Si no se le apoya al Moreno, cuidado ahí que cogen todo el Consejo de Participación. Verás, bueno, entonces, eso ya parece ser nacido de esas clases de la Academia de Guerra, pues ahí en Conocoto. Así era. Entonces, y a mí me parece absurdo que mucha de esta gente, de las élites, se coman el cuento, como usted bien dice en algunas, ¿no? Muchas veces, o sea, se comen el cuento, pero en concreto hay 5 cosas por las que Rafael Correa no puede venir. Verá, la primera es que el argumento dice, ¿no? Tiene de 25 a 30% de aceptación o la gente le extraña ese 25 o 30%. Y con eso... Mejor estábamos. Claro, pero hay una encuesta de Click del mes pasado que dice que el 65.2%, es decir, 6 de cada 10 ecuatorianos ya quiere la muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? Que llamen a elecciones presidenciales y legislativas. Es decir, el 30 versus el 60, o sea, obviamente es el 60. O sea, eso es el 30 de Lenin y el 30 de Correa. ¿Y qué lectura tiene usted de ese 65%? Es que es con una, ese anhelo. Es una gran coincidencia, mire, porque en las elecciones del 2017, en primera vuelta, el 60% no votó por la tesis de la Revolución Ciudadana. Coincidentemente es de este 60% que quiere la muerte cruzada. La gente que quería un cambio todavía lo quiere. Esa es la parte número 1. La parte número 2, Rafael Correa tiene 11 investigaciones en fiscalía. Peculado, tráfico de influencias, fraude procesal, robo calificado, actos de odio. Y cada vez le están investigando más y cada vez va a salir más. Lo preocupante es que en este punto específico la justicia está actuando muy lento, la fiscalía está yendo lento porque tiene una avalancha de procesos, esa es la justificación. Pues ahí tienen que poner un poco el acelerador. Pero el esquema de él es de fiscalías propias que se han turnado. Es personal que él dejó seleccionando. Por eso habría que... Con consignas de nunca perseguirle. Por eso la oportunidad de una comisión internacional, como ya dijo María Paula Romo y como dijo el propio canciller, que no sea tipo CICIG, eso es otro saludo a la bandera. El tercer punto por el que no puede venir Rafael Correa al Ecuador es que tiene una orden de captura por el caso Balda. Y pese a que él internacionalmente y todo su séquito que se mueve por Bruselas, que se mueve por España, quieren convencer a la opinión pública internacional de que esto es una persecución, eso es absolutamente falso. En el auto de llamamiento a juicio están detallados uno por uno los motivos por los que él está involucrado en el caso.
Entonces, ese es el punto número 3. El punto número 4, mire, Correa no creó cuadros que lo puedan relevar. Sí, o sea, no tiene sucesor. ¿Quién es el sucesor? Glass. Mire, hasta eso, en Carondelet creen que Glass puede llegar a ser algo políticamente nuevo, o sea, que el presidente es absurdo. Si se fue más odiado que el Mauricio Rodas en las encuestas. Entonces, es absurdo que luego de él estar procesado, que cada vez tiene más problemas de dinero, o sea, esto de los 13 millones, por ejemplo, es el nuevo episodio del tema de Topic. Ellos crean que, o traten de convencer a algunos actores de que Glass puede regresar y ser presidenciable y tal vez el Correa el vicepresidente. Es absurdo. O sea, ese señor tiene, como bien ponía una nota hace un par de semanas, tiene 5 procesos en contra y se le vienen más también al señor Glass. Entonces, es el cuarto punto. Y el quinto punto es que hubo una consulta popular, la pregunta 2, en donde se eliminó la reelección indefinida. Entonces, Correa no puede ser presidente. O sea, eso es todo. Podía ser vicepresidente, pero claro, eso es lo que tratan de convencernos. Ayer había una nota inventada, creo que por él mismo, una afirmación de él mismo. Yo podría ir como candidato al Congreso, pero a mí no me gustan esos puestos, esas curules, como que dicen me apestan, no me gustan, no entran en mi cabeza. Leí algún cortito de esos. O sea, él está escogiendo la forma de resucitar. Se le ve el alma por volver a ser el Correa de antes, al punto que a este servidor le dice, todo es cuestión de tiempo. Hay un periodista amargado o odiador en Quito, pero todo es cuestión de tiempo. Amenaza. O sea, el deseo está impreso en él y la seguridad. Todo es cuestión de tiempo. Yo le leo con un poquito de propiedad. Mire, y para finalizar solamente esto, Gonzalo, él puede tener todos los deseos del mundo. Las 6 pistas de que no puede están escritas en esta columna suya. Pero la principal, mire, la principal es que en el fondo de todo esto, la única forma de librarse de todo lo que significa la revolución ciudadana, o sea, estamos viendo de que no hay el cambio de modelo, es porque, por supuesto, en el gobierno de Lenín Moreno hay gente que está que estuvo trabajando desde el inicio con la revolución ciudadana, que cree en ese modelo, en el modelo económico, en el modelo social, en el modelo comunicativo. Por eso es que tenemos esa ley que tampoco cumple con los tratados internacionales. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que todo eso se vaya? Tiene que haber una verdadera transición, pero en periodos de transición, y eso es lo que, digamos, durante 2 años, por creer en el diálogo desde el gobierno, no se produjo, que es, en verdad, el diálogo desde la sociedad civil, desde las personas que no estamos ni en el gobierno ni en la fuerza pública, por ejemplo. Entonces, o sea, yo creo que este debate por el nulo, por el Consejo de Participación, más allá de eso, yo creo que hay que ver ya, en verdad, el futuro del país, pero ya sin la revolución ciudadana. Procesos de transición duran, por ejemplo, en el nazismo hasta el día de ahora. El nazismo duró 12 años. Entonces, hay que un poco acordar. Pero el populismo y sus fortalezas, los clanes políticos mañosos, no solamente por el estilo de instrumentar un potencial retorno de Correa, sino porque estaban enseñados a lo que gestaba esa administración, pues no, una permeabilización para defectos administrativos, especialmente para ejercitar tareas estratégicas y robarse el dinero del erario nacional. Se enseñaron a ese clima muchísima gente. Ese no es un universo que lamentablemente se ha expandido en el país. Todo el mundo es un avispado, como nos dicen los veteranos que ya nos ven a nosotros
como una sociedad ya absolutamente corrompida, doctor Basabe. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Gonzalo, buenos días. Dayan, buenos días, y a la amplia teleaudiencia y radioaudiencia que tenemos ahora mismo. Volviendo a la idea inicial, yo creo que es perfectamente factible que el expresidente vuelva. Él puede tomar un avión el día de hoy y estar acá sin ningún problema. El punto ¿No tiene temores de nada? No debe tener ningún temor, porque inmediatamente que cruce el aeropuerto tiene que ser trasladado a la cárcel. Él tiene una orden de prisión que está en vigencia acá, tiene una orden de prisión que está ejecutoriada, vigente. Entonces, él volver físicamente puede. ¿A dónde? A hacer binomio con el señor Glass en la cárcel de la Tacunga. Ese es su destino. Hoy por hoy, al menos, mientras la situación jurídica del señor Correa no cambie, ese es su destino, de Bruselas a la Tacunga. Ese sería el itinerario de ¿Y qué recambios se necesitarían en el escenario político nacional y en el escenario socioeconómico o político del Ecuador para que el tipo retorne a Carondelet y no a la cárcel? Creo que hay varias cosas y el camino no es tan fácil. Porque él creó la muerte cruzada y todo eso, ¿no? Pero para el posible retorno de él sería una reforma constitucional, como también lo ha dicho. Ahora mismo él no puede ser presidente, no puede ser candidato, y menos aún presidente de la República, por una disposición expresa de la Constitución. Habría que modificar la Constitución y para ello eventualmente necesitaría una rearticulación de la Asamblea Nacional. ¿Cómo podría lograr o conseguir eso? En el cortísimo plazo, eventualmente con la muerte cruzada, que es una atribución o de la Asamblea o del presidente de la República. La Asamblea no creo que tenga las condiciones para pedirla hoy por hoy, pero sí el presidente Moreno, y ya algo lo he mencionado. Y ahí la reflexión es que yo no encuentro motivos para que el presidente esté pensando ahora mismo en la muerte cruzada. Quizás el único motivo que podría tener es la dificultad que tiene para generar mayorías y coaliciones estables en la Asamblea Nacional, y que por eso podría llegar a este mecanismo de cambio de las fuerzas políticas. Sin embargo, en un eventual caso de muerte cruzada, pensando en el aspecto político, la bancada ahora mismo débil e inestable del gobierno se reduciría mucho más, porque el partido de gobierno ha perdido un espacio enorme. Entonces, en el plano político yo no encuentro una justificación para que el gobierno esté pensando en eso, salvo que la idea sea apuntalar a los partidos que están cercanos al gobierno, y que hay mucha gente que está muy cercana al gobierno, que tiene intereses y partidos propios y que requiere tener un espacio político ahora mismo. Esa podría ser una lectura alterna. Y el punto más preocupante es el tema económico. Si estamos acercándonos a los multilaterales, al FMI, al Banco Mundial, al Interamericano, y en un proceso de negociación que al país le ha costado tanto tiempo, estoy pensando al menos desde mayo del año anterior, logramos 10.000. Que en cuanto estemos en ese proceso, empieza a surgir la idea desde el propio gobierno de la muerte cruzada, es un atentado enorme a la economía nacional, es un atentado contra esta posibilidad de acuerdos, es una irresponsabilidad, me parece. No solo que es un atentado a los acuerdos, sino es una irresponsabilidad. Apasionada por los fantasmas de Correa. Por el fantasma de Correa. Es que puede ser por el tema del fantasma de Correa, que yo comparto con Jan. No veo el regreso, al menos en el corto plazo, del expresidente, sino quizás por intereses políticos que existen dentro del gobierno, no necesariamente vinculados con Alianza País del presidente Moreno me refiero, no con el ala del expresidente. Que podría ser que estén buscando por ese medio generar un espacio político antes del 2021. Pero nuevamente me parece que, sobre todo en el plano económico, pensar en una muerte cruzada sería absolutamente irresponsable con todo lo que el ministro de Economía ha hecho ahora mismo con los multilaterales. Sería echar al traste todo lo que se ha venido haciendo en estas semanas. Entonces, ¿qué es lo que ha suscitado una nueva onda de preocupación por el potencial retorno de... ¿A él le interesa asomar de fantasma? Le pregunto a usted, compañero.
Mire, a él le interesa ser un fantasma, se ríe, es que alimentan. se goza, se siente... Pero tiene cierta presencia, digamos, mientras los exorcistas sean los mismos, claro que le van a ayudar a que crezca. Y ¿pero le encanta ser cuco a Correa? Claro, es que es un gobierno tan débil, que claro, o sea, bueno, ahí poco difiero del doctor, que por ejemplo el domingo tienen que sacar publicidades de media página en los diarios celebrando el conseguir más deuda. Entonces, son más de 15,000 millones en el gobierno de Lenin. Que se han gastado. Que se han contratado. La cuenta. Más la cuenta de Correa. Entonces, es la revolución ciudadana. Entonces, me parece fatal el celebrar que el modelo continúa, ¿no? Y yo más bien creo que valdría la pena ya empezar a pensar si es que el presidente Lenin en verdad completó el periodo de transición. Es decir, ¿qué ha hecho durante estos 2 años para un poco salir, no de la revolución ciudadana, porque todavía están ahí conectados, esos, digamos, las personas al menos que estuvieron en un inicio del correísmo, y ver si que completó el periodo de transición? Bueno, dejó por fuera a Rafael Correa y mucha de la gente que le acompañaba, ¿no? Digamos, ha tratado de levantar ciertos debates, no ha concretado, no ha sido una cosa en firme, algunos diálogos que han venido llevando, como por ejemplo el mismo diálogo por el tema económico, pero yo no sé si es que él cuente con la suficiente fuerza política hasta finales de este año y el próximo, que es más complicado todavía el tema económico, para tomar decisiones fuertes, ¿no? Entonces, posiblemente haya que analizar si es que esta transición ya se le puede hacer un corte y que venga en verdad alguien con un capital político muy alto, bueno, con fuerza, y que conduzca, por ejemplo, la economía del país por un rumbo distinto. Y ahí necesita que la administración Moreno le deje en buena situación al país y que de ahí mismo el presidente Lenin tenga la posibilidad de seleccionar a un hombre que herede, digamos, esa buena contribución a la estabilidad económica que la veo difícil, por un lado. Y por otro lado, es verdad que el 30% cree todavía en Correa, el 30% de ecuatorianos con capacidad política, o sea, en ejercicio de votación, cree en Correa como solución, que a la final está rogando que le vaya mal a Lenin y se contenta, porque ese clima que no fui claro en tratar de explicarme, ese clima de anhelo que predomina en algunos estamentos que incluso cohabitan en la mismísima administración gubernamental, en el palacio incluso, hay gente que seguramente está aspirando que retorne el líder, que retorne y que se arme el bochinche, que haya una gresca terrible. Me da la impresión de que sí hay gente que juega a 2 bandas. No sé qué le parezca a usted, doctor Basabe. Bueno, es difícil que el gobierno del señor Moreno pueda eliminar de un solo tajo, como desde muchos sectores se desea, a los 10 años de la Revolución Ciudadana. Es difícil primero porque él fue parte del gobierno del expresidente Correa. Y es difícil porque durante toda una década, una larga década, hay varios brazos políticos del gobierno anterior que siguen presentes en la administración pública. Ha avanzado en alguna medida, no como todos quisiéramos. Hay algunos temas que se han demorado en tomarse decisiones. El tema económico, por ejemplo, me parece que el gobierno perdió alrededor de 1 año con las 2 designaciones fallidas de sus ministros de Economía, el ministro y la ministra. Recién retomó el cauce, me parece, hace unos meses, menos de 1 año.
En el plano político se han venido dando algunos cambios, insisto, no en la profundidad que el país requiere. Y este apoyo popular que todavía se dice en las encuestas tiene el expresidente Correa, me parece que es natural y propio de 10 años de gobierno, de una hegemonía política importante del señor Correa, y también de un hecho que es relevante, y es la bonanza económica que vivió el país durante esos 10 años. En esa bonanza económica muchos sectores políticos y económicos, muchos en realidad, se vieron beneficiados, incluso algunos de los que en principio se ponían del lado de la oposición en términos económicos se beneficiaron. Hay un grupo importante de la población que lo único que ha visto en términos políticos es al expresidente Correa. La gente que tiene entre 20 y 22 años, la gente que tiene de 35 años para abajo, lo único que sabe de la política es Correa, no saben nada más. Porque el pasado anterior al expresidente eran adolescentes o eran niños. Entonces, el único referente político que tienen es el presidente. ¿Qué referente político entienden de ese momento? Un país con mucha riqueza en términos económicos, con mucho trabajo en el sector público, pero mucho trabajo, bien pagado adicionalmente. Entonces, claro, la gente compara y dice, con Correa yo tenía un cargo estable en determinado sector, en determinado espacio del sector público, bien pagado, y ahora tengo dificultades. ¿Ya? Entonces, eso evidentemente me parece que apoya que haya mucha gente todavía que le genera apoyo al expresidente Correa. Lo que me parece deberíamos, como ciudadanos, dar un paso hacia adelante, es decir, ¿será que el expresidente Correa hace un gobierno de ese tipo sin recursos económicos? Y ahí me parece que empieza a desmoronarse la estructura mismo de la idea de este socialismo del siglo XXI. Ese tipo de gobiernos son útiles y pueden caminar mientras existen recursos económicos. Cuando dejan de existir los recursos económicos, son incapaces de tomar decisiones como estadistas, decisiones serias de un político propiamente, ¿no? Y eso es lo que el país desafortunadamente no sabe, porque vivió al Correa de muchos recursos económicos, con deuda, con un manejo irresponsable de la caja fiscal, etcétera, etcétera. Pero es eso. Entonces yo creo que esta cercanía de mucha gente respecto al gobierno de Correa va a demorar todavía un tiempo importante en irse reduciendo, importante. Y creo que en eso también va a ser un hecho decisivo los resultados de esta elección seccional de marzo. Yo creo que ese va a ser un termómetro importantísimo para que el país conozca en qué medida la gente cercana al expresidente Correa todavía tiene espacio político. Y para eso no hay que revisar solo, el 25 de marzo será ya esto, no hay que revisar solo los resultados de la lista 5. Sino los resultados de varias listas donde el correísmo está presente. ¿Cuáles más habría que indagar? Centro Democrático es un partido cercano al expresidente Correa, ¿no? O sea, eso es evidente. Mucha gente de Centro Democrático es la gente del correísmo que no participa vía la lista 5, sino la vía esta lista 1 de cara a tener espacios, de cara a tener espacios por diferentes sectores. Y no solo Centro Democrático, hay otros espacios también donde hay. Entonces yo creo que una evaluación un poquito más clara respecto a la fortaleza de hoy del presidente Correa y de su movimiento, bueno, del presidente del correísmo, porque no tienen un movimiento propio, la vamos a tener a posteriori de la seccional que tendremos en pocas semanas. Y algunas figuras administrativas o semifiguras administrativas, pero que representan intereses del pasado en el Palacio de Carondelet, están interesadas en introducir hasta la médula en la cabeza del señor presidente de la República. El ya mismo viene Correa para alcanzar, digamos, decisiones equivocadas o acertadas, un poco de trauma, de preocupación de parte del presidente para hacer determinados giros de conveniencia grupal o cosa por el estilo. ¿Con qué intereses le ponen el fantasma al señor presidente en suma? Ese es mi interrogante. ¿Y quiénes son estos actores que pasean en el Palacio y ocupan oficinas en el Palacio Nacional? Yo creo que ha cambiado mucho la configuración de gente cercana, no del todo, y luego ya quizás
como periodista acucioso que es, nos puede dar una respuesta a la duda que yo tengo, que ya le voy a decir ahora. Han cambiado muchos, hay gente de la primera época del correísmo que se apartó, me refiero a los Ruptura 25. Iba a decir ex Ruptura, pero ya tienen vida jurídica nuevamente como movimiento. Hay gente cercana en términos de confianza y de amistad, como el señor Cuesta, por ejemplo, que es importante por su relación personal con el presidente. Hay gente técnica, como el ministro de Energía, por ejemplo, el ministro Pérez, el señor Augusto. Lo mejor de lo mejor como es el Pérez, ministro, ¿no? como el ministro Osvaldo Jarrín. Y de a poco se han ido distanciando, separando el gobierno de la gente del anterior gobierno más representativa. Sin embargo, hay un caso que es llamativo, y es que la persona más importante en términos jurídicos de la presidencia de la República es alguien que era, Joana. y yo asumo que sigue siendo, muy, pero muy cercana a Alexis Mera. La secretaria jurídica de la presidencia de la República era un cuadro fundamental del expresidente Correa y sigue ahí. Entonces, ese es un caso extremadamente llamativo porque la función... ¿La señora es un puente? Porque la función que cumple no es una función secundaria en realidad, pues ese es el corazón de las decisiones, al menos jurídicas, de la presidencia de la República, y eso continúa en manos de alguien abiertamente cercana al expresidente Correa. Y con esto no le estoy adjetivizando a la señora Pesante, simplemente estoy describiendo lo que efectivamente todo el mundo sabe, que era, y no sé si sigue siendo alguien muy cercano al señor Alexis Mera, que a su vez fue uno de los hombres más importantes del gobierno de la década anterior. El convencimiento que se ejercita sobre el presidente procede de la señora Pesantes, que pasa a ser, dicen, una especie de puente entre lo anterior y lo actual. Entonces, mucha gente, a veces tenemos ataques de escepticismo, pues no, que en realidad hay una polarización realista, ¿no? Sí, claro. A mí me pasa, por ejemplo, porque son actitudes que usted las visualiza adecuadamente y no... Mire, por ejemplo, no polarizan la cosa, pues no. O sea, la capacidad y honestidad de una persona como Osvaldo Jarrín, por ejemplo, el general. Nadie puede dudar de eso. Pero las encuestas son las encuestas y la tendencia hacia abajo, y se están hundiendo todos, por más buenas personas que sean, con los rezagos de la Revolución Ciudadana. Y se les va a jalar a todos. Con imagen y todo. Entonces, por eso es que yo creo que vale la pena hablar o debatir si es que el presidente Lenin terminó el periodo de transición, es decir, hizo lo que buenamente, de cierta forma, pudo hacer. Y él quedaría muy bien si es que, digamos, él tomara la decisión de retirarse, dejar estos pilares de ahí un poco, ¿no? Ahí sembrados unos cimientos para la transición, y pueda venir un grupo de gente que pueda en verdad ejercer el cambio que la gente reclama, no 2 años, lleva 4 años. En esto estamos 4 años ya. Y sería muy importante también saber cómo están las encuestas, por ejemplo, Jaime Nebot, ¿no? Guillermo Lasso, porque recordemos que Guillermo Lasso perdió, ¿no? Él no aceptó en un principio el resultado electoral de las elecciones del 2017, pero perdió por menos de 3 puntos. Que no perdió, dicen ellos. Claro, ellos decían que no perdió, pero creció mucho más que Lenín Moreno, Guillermo Lasso. Entonces, pero también tendría que proponer, ¿no? Es decir, a mí me sorprende que luego de 2 años, la verdadera oposición, no esa pelea entre ñaños ahí que hay dentro de la Revolución Ciudadana, sino la verdadera oposición, aparte de César Montúfar, que tiene el texto precisamente para el gobierno de transición, ¿no? Con cambio de leyes y todo esto, hayan visto o sea, nos hayan brindado a los ecuatorianos alternativas y cambios constitucionales, es decir, una nueva constitución. Es decir, creo que han tenido suficiente tiempo ya para pensar el asunto, ¿no? Pero no lo presentan. Por eso es que yo creo que en este periodo último vale la pena que la sociedad civil, medios de comunicación, analistas y eso, por lo menos hagan un listado de los 50 puntos urgentes para el Ecuador del futuro, ¿ya?
Y eso, o sea, es imponerle la agenda al poder político, a los partidos políticos, ¿no? Prescindiendo obviamente en el diseño de ellos, porque ya se ve que tienen unos intereses ahí que uno a veces no logra identificar hasta que en verdad hay algún resultado. Pero yo creo que estamos ya en ese punto, es decir, de buscar consensos entre los trabajadores, los empresarios, los académicos, los medios de comunicación. ¿Y eso existe o no existe? Actualmente no, pero creo que ya estamos en ese punto de no ir. Yo valoro mucho el debate por el voto nulo, por ejemplo, pero creo que yo veo que es tan limitado cuando se nos viene la hora por encima, ¿me entiende? ¿No? Entonces yo creo que uno de los 50 puntos urgentes, digamos, es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, ya, pero es uno de 100, de 50, póngale usted el número que quiera, pero hay que discutir. Así es. ¿Qué escenario usted más o menos nos podría dibujar o trazar, doctor Basabe, para que vuelva a Correa? O sea, yo lo había dicho al inicio, creo que es muy difícil que vuelva al menos en el corto plazo. Ya, pero denos una idea puede volver a tener, de una tragedia nacional. Puede tener, quizás la estrategia desde el correísmo es capturar espacios importantes en estas seccionales, algunas alcaldías eventualmente, prefecturas es un poco más difícil, poder reconstituirse de cara a tener un propio movimiento político con personería jurídica en el Consejo Electoral de cara a las elecciones del 21, lanzar alguno de sus candidatos, recuperar en alguna medida sus espacios y con eso ver cómo se va desarrollando el escenario político de cara a una posible asamblea constituyente en la que se elimine esa restricción del expresidente. Me parece que por ahí podría ir la idea del correísmo. Pero como decía hace un momento, va a depender mucho de la elección en pocas semanas, ¿no? Si es que ahí el resultado es adverso para el correísmo, quizás su estrategia vaya a variar, vaya a modificar. Una cosa es hacer oposición con espacios públicos y otra cosa es desde afuera. Pero esto también va de la mano con el tema de la transición del presidente Moreno. Y a mí me parece que este proceso de transición al menos debería durar los 4 años del gobierno. Yo creo que en el plano político ha logrado estabilizarse en alguna medida. Le falta todavía tener un vínculo más fluido de cara a la relación ejecutivo-legislativo para la aprobación de leyes, eso ha sido notorio. El partido de gobierno no siempre vota de forma unificada, hay muchos intereses internos y eso creo que desde el Ministerio de la Política deberá afinarse todavía. El tema de comunicación es algo que no termina aunque ha mejorado, no se termina de observar una sola vocería en el tema comunicacional, ¿no? Hay al menos 2 o 3 voceros y uno le cuesta a veces distinguir a qué se dedica cada uno. La incertidumbre empresarial también. En el tema económico se ha dado algunos pasos, hay que ver cómo se termina de estructurar este modelo, ojalá haya una estabilidad para el equipo económico del presidente y si no para el equipo como persona, así como programa. Pero yo creo que el país tiene que estar consciente que los primeros resultados en el tema económico no vendrán antes del siguiente año y hasta final del periodo. Pero hay 2 cosas adicionales que yo creo, como decía Jan, que sí se debería pensar no solo por el gobierno del señor Moreno, sino a una perspectiva futura. Una es una reforma electoral urgente que necesita el país. Hay que modificar el sistema electoral en el sentido de no permitir esa proliferación de movimientos políticos provinciales, cantonales y a veces parecerían hasta parroquiales. Es la tendencia de este momento, ¿no? Pero eso lamentablemente. Pero es que para los actores políticos es la mejor salida a eso. O sea, lo único que hacen los actores políticos es beneficiarse de la posibilidad de crear un movimiento por mí mismo, tener autonomía, llegar a un espacio de poder y no depender de un partido. Entonces yo creo que esa es una reforma indispensable. Hay muchos actores políticos a los que esto no les interesa, evidentemente, porque hay muchos intereses económicos de por medio. Este diezmo electoral que todo el mundo conoce es uno de esos. Te entrego el CNE te entrega una cuña publicitaria y luego me devuelves una parte en efectivo. Es así. O sea, desafortunadamente hay que decirlo, pero es así. ¿Para Correa la dispersión es negocio? Yo creo que sí, yo creo que él gana más porque tiene un grupo que puede ser pequeño pero más cohesionado entre sí. Entonces, vea, ese tema de la reforma electoral me parece que es importante y hay algunas cosas se han mencionado, al menos desde el Consejo. El
El consejero Verde Soto ha planteado algunas ideas del respecto. Por ejemplo, que nos recuerde. Por ejemplo, limitar el número excesivo de movimientos, y eso se hace poniendo reglas mucho más restrictivas para favorecer a los partidos de mayor espacio, favorecer a los partidos que tengan una vocación nacional. Un poco para premiar las ideologías también, ¿no? Un poco para que elijamos... Son fantasmas ideológicos. Un poco para que para la próxima elección de alcalde tengamos que escoger entre 3, y usted, Gonzalo, les puede invitar a los 3 candidatos a debatir y no entre 18. Porque eso es una locura, eso es imposible diferenciar las posiciones. Y el otro tema creo que es la justicia. Allá. Que el gobierno directamente no tiene una injerencia, ¿no? Evidentemente, pero sí creo que la reforma del sistema judicial es fundamental, del poder judicial sobre todo. Y yo creo que esas cosas son posibles. O sea, la elección de la Corte Constitucional de hace unas semanas da cuenta de que sí es posible, de que sí hay gente capacitada y honesta en el país, sí la hay. Hay que tener un poco de decisión política, que no es menor tampoco, ¿no? Pero yo creo que alrededor de esos temas el gobierno debería pensar, quitarse de la cabeza, si es que la tiene, ojalá no, la idea de la muerte cruzada como una salida. Me parece que sería perjudicial para el gobierno, política y sobre todo económicamente. Sí. Y pensar en entregar hacia... Saldría mal, ¿no? Yo creo que muy mal. O sea, el contexto internacional, poniéndonos en los zapatos de los organismos internacionales, vienen, generan acuerdos y a la semana siguiente escuchan la posibilidad de una muerte cruzada, es una locura. O sea, abiertamente es una locura. Y pensar hacia el 2021 en entregar un país con una economía que empieza a estabilizarse, no estabilizada del todo, eso no es posible. Como en la economía familiar, si usted 10 años se gasta de forma arbitraria los recursos, no va a querer mejorar su situación económica en 2 días, no, eso toma tiempo. Pero al menos estabilizada, y en el plano político con una mayor competencia electoral, básicamente, para que la población en el 21 decidamos entre las opciones que en ese momento sean las más que la población las vea con mayor simpatía de cara al gobierno del 21 al año 25. ¿Cuáles son los focos? Con esto terminamos, que debe encender el presidente Moreno para provocar una reacción de mayor entrega y de retorno de recursos al país vía empresarios? Yo creo que hay 2 o 3 puntos clave. El primero es que mientras el Ecuador tenga unos índices por ejemplo, de transparencia internacional sobre corrupción, una percepción de corrupción tan alta como la tiene actualmente, pues la inversión no va a venir. Estamos en el puesto 114 de 180 países. Entonces la inversión también viene cuando hay una mejor percepción de que es un país precisamente con independencia judicial, donde hay acceso a la información, donde hay una prensa libre, exacto, moralmente sano. Entonces, ese es el punto número 1. Número 2, es evidente... Pero la foto también no deben nutrir los mismos empresarios con su confianza, porque ellos van a morir aquí, pues. Por supuesto. Salvo los más jóvenes, los herederos de fortunas importantes que ya tienen salvada su vida en el exterior, inclusive con auspicio de sus propios padres, que han dedicado un montón de dinero a que se establezcan en otros lares. De eso tengo yo un montón de lecturas y de ejemplos. Grupos económicos medianamente, y vale la pena que ustedes investiguen aquello, han sacado ya su plata a través de sus hijos. Después de su formación quedan de residentes, no transitorios, lo que no ocurría hasta hace algunos años. Volvían los muchachos a hacerse cargo de responsabilidades productivas de sus padres y abuelos. Un poco tenemos que vivir todavía de eso, ¿no? Los empresarios suelen decir que el dólar es bien cobarde y se va donde está más seguro. Entonces... esa es buena nota. Es muy bueno y es lo que sucede aquí. Entonces aquí todavía estamos hablando de que se viene un cambio tributario, un nuevo cambio tributario de aquí a un poco tiempo. Entonces, esa estabilidad que siempre piden los empresarios tiene un motivo, tiene una razón, tiene un fundamento. Y es importante porque antes de este panel estuvieron acá, bueno, habló la señora Costa
el señor Zambrano, que son altos dirigentes de los empresarios, y ellos coinciden en que quieren buscar mayor inversión. Y están dispuestos sus agremiados a eso, pero todavía no hay ese clima, ¿no?, seguro, de seguridad, donde las reglas estén claras, donde las reglas laborales también permitan eso, ¿no es cierto? Porque hablan mucho de cómo pues, el código es tan antiguo. Esa sería la segunda. Y la última, que creo que vale la pena, es ver cómo levantar las exportaciones. O sea, en dolarización necesitamos más dólares. Así es. Entonces, hay una columna muy interesante precisamente donde escribe el doctor Santiago Basabe. Sí, de Los Pelagatos, que publicó José Hidalgo Pallares. Sí. Entonces, ahí creo que está muy claro de cómo este endeudamiento, ¿no?, nuevo del gobierno, pues, va a ser un pañitos, ¿no?, para una tremenda quemazón. Entonces, lo que se necesita es, en verdad, o sea, dar un gran impulso al tema exportador. Y no solamente a los primarios. La Unión Europea está esperando que vengan los nuevos productos ecuatorianos. Entonces, es mucho hacia el frente. Por eso es que tal vez con la misma gente, creo yo, pues vamos a tener el mismo resultado siempre. Y la muerte cruzada no es que es mi deseo, es una lectura que hago según la encuesta de Click, donde dice que 6 de cada 10 ecuatorianos, luego de que les preguntan si que el presidente Moreno debe llamar a la muerte cruzada, que es elecciones para nuevo presidente y asambleístas, ellos dicen 65.2% que sí. Doctor Basabe. No es mi deseo. A ver, yo creo que en el plano político el presidente ha hecho bien en distribuir el poder entre diferentes actores y sectores, pero tampoco debería distribuirlo demasiado. Me explico. Es decir, hay que compartir el poder en un régimen democrático, más aún cuando uno es débil desde el gobierno, como me parece es el presidente, pero eso debe tener ciertos límites. Y me da la impresión que este llamado a la muerte cruzada es para favorecer eventualmente a algunos de los sectores que ahora mismo apoyan al gobierno y que tendrían cierto temor de esperar al 2021 en las elecciones y preferirían que sea mucho antes. Para esto, nuevamente, creo que la elección de marzo va a ser fundamental y en este caso en particular, la elección de alcalde de Guayaquil. Yo creo que la votación que saque Cintia Viteri va a ser una señal muy importante de cara a saber si esta idea de la muerte cruzada sigue presente en la mente del gobierno o empieza a diluirse en alguna medida. Porque yo no encuentro otra explicación para que se haya empezado a discutir, si es que así es el caso, sobre la muerte cruzada, porque en términos legislativos el gobierno perdería muchísimo más de lo que ahora mismo tiene. En términos políticos, el presidente ha dicho al menos no se lanzaría a la reelección, entonces tampoco tendría un interés particular. Y ahí, pensando mal, como a veces toca, quizás el tema sea por una concesión de orden político que está vinculada, insisto, a cuán fuerte sea la votación de la señora Viteri en Guayaquil. Como es costumbre de ustedes, estilo de ustedes, nos dejan pensando. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias, Gonzalo. Inicio de espacio promocional y publicitario.